El amanecer se alzaba sobre el desierto, y el viento traía consigo el murmullo antiguo del fuego que nunca debía extinguirse. A lo lejos, el tabernáculo se erguía como una promesa viva. En su interior, sobre el altar de bronce, ardía una llama que había sido encendida por la mano de Dios. Ningún hombre la había iniciado, y ningún hombre tenía permiso de dejarla morir. Era el fuego del pacto, el símbolo de la presencia divina entre los hombres. Cada día, los sacerdotes añadían leña, retiraban las cenizas y velaban porque esa llama no se apagara. El fuego era más que calor o luz, era vida. El pueblo lo sabía, y cuando miraban hacia el humo que se elevaba, veían en él el recordatorio silencioso de que Dios seguía allí. Pero había un joven sacerdote, llamado Azarías, que cada noche se quedaba observando el altar después de que todos se iban. Era fiel, obediente, conocedor de la ley. Y sin embargo, había algo que lo inquietaba. Miraba el fuego y se preguntaba, ¿por qué Dios necesita fuego si Él es la luz misma? Su maestro, el anciano Eleazar, lo escuchó una noche y respondió con calma. Dios no necesita el fuego, hijo. Somos nosotros quienes lo necesitamos. Azarías lo miró sin entender del todo. ¿Nosotros? Sí. Este fuego no representa a Dios ardiendo afuera, sino a Dios ardiendo dentro. Cada vez que alimentas la llama del altar, alimentas tu propia fe. ¿Y si un día no lo hago? Preguntó el joven. El anciano sonrió, pero su mirada fue seria. Entonces el fuego de afuera puede seguir ardiendo, pero el de tu alma se apagará. Esas palabras se grabaron en su mente. Esa noche, mientras todos dormían, Azarías permaneció de pie ante el altar. El viento del desierto soplaba fuerte y el fuego danzaba como un espíritu vivo. Por primera vez comprendió que aquella llama no era un simple mandato, sino un espejo. El fuego que ardía fuera era el reflejo del fuego interior que debía mantenerse vivo. Los días pasaron, y el joven comenzó a observar al pueblo con otros ojos. Veía a los hombres trabajar, ofrecer sus sacrificios, recitar oraciones con voz firme. Pero también veía sus miradas cansadas, sus corazones distraídos, su fe convertida en rutina. Y en el silencio de su alma se preguntaba, ¿de qué sirve que el fuego del altar no se apague, si los corazones del pueblo ya están fríos? El fuego seguía ardiendo, sí, pero el alma de muchos se había vuelto ceniza. Una tarde, mientras colocaba la leña sobre el altar, una mujer anciana se acercó al tabernáculo. Caminaba despacio, con un cántaro vacío entre las manos. Su rostro mostraba el paso de los años, pero sus ojos tenían un brillo inusual. Sacerdote, dijo con voz suave, necesito fuego del altar. Azarías se inclinó respetuosamente. ¿Para qué lo deseas, mujer? Para encender mi lámpara. El viento la apagó anoche, y sin su luz no puedo orar. El joven dudó. Sabía que el fuego del altar era sagrado, reservado para los sacrificios. No puedo darte fuego santo para tu lámpara, respondió con respeto. Solo los sacerdotes pueden tocarlo. La mujer lo miró con ternura. No te pido que me des fuego, hijo. Solo te pido que me recuerdes cómo encender el mío. Azarías la observó en silencio. No había entendido hasta ese momento el verdadero significado de lo que custodiaba. El fuego del altar no estaba hecho para que todos lo tomaran con las manos, sino para que lo encendieran en el alma. Porque el propósito del fuego no era permanecer confinado en un templo, sino multiplicarse en cada corazón que creyera. Aquella noche, mientras alimentaba las brasas, pensó en la anciana. Pensó en cuántos vivían con lámparas apagadas, buscando luz en fuegos ajenos. Y se dijo a sí mismo, tal vez el fuego que nunca debe apagarse, es el del amor de Dios en nosotros. Pasaron los meses. El joven sacerdote seguía fielmente su servicio, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no veía la llama del altar como una tarea, sino como un diálogo entre el cielo y la tierra. Cada chispa que caía le recordaba la fragilidad del alma humana, y como solo el amor podía mantenerla viva. Un día, una tormenta cayó sobre el campamento. El viento rugía, las tiendas temblaban, y el fuego del altar casi se extinguía. Los sacerdotes corrían, cubriéndolo con mantos, rogando que no muriera. Azarías, empapado, cayó de rodillas frente a las brasas que luchaban por sobrevivir. Y oró como nunca antes. Señor, si este fuego se apaga, que mi corazón siga ardiendo. Si el viento destruye la llama, enciende en mí tu presencia. Porque si tú ardes en mí, no habrá tormenta que me apague. Y en ese momento, una ráfaga cálida, diferente del viento de la tormenta, pasó sobre él. El fuego se avivó. Las llamas se elevaron con fuerza, tan altas que los demás sacerdotes se detuvieron a mirar. Era como si una mano invisible las hubiera sostenido. El anciano Eleazar, con lágrimas en los ojos,
murmuró. El fuego del altar sigue vivo porque el fuego del alma no se apagó. Esa noche, cuando el pueblo se reunió, el resplandor iluminaba el desierto entero. Y todos supieron que aquel fuego no era solo una llama, sino una lección. Que la presencia de Dios no habita en las brasas, sino en el corazón que decide creer incluso cuando sopla el viento. Azarías volvió a mirar el fuego, comprendiendo al fin lo que su maestro le había dicho. Dios no necesita el fuego. Somos nosotros quienes lo necesitamos. Y así, mientras el humo subía hacia el cielo, comprendió que mantener viva la fe no es tarea del sacerdote, sino de cada alma que lleva dentro de sí un altar. El fuego seguía ardiendo en el altar, pero ahora Azarías comprendía que la verdadera prueba no era mantener encendida una llama visible, sino conservar vivo el fuego que nadie veía, el de la fe en medio del silencio. Habían pasado varios años desde aquella noche en que la tormenta casi apaga la llama sagrada. Desde entonces, el joven sacerdote había madurado. Sus manos se habían vuelto firmes, su mirada más profunda, pero en su interior comenzaba a gestarse una duda silenciosa. El pueblo, aunque fiel a los rituales, parecía haberse olvidado del propósito. El altar ardía, sí, pero muchos lo miraban con indiferencia. La rutina había sustituido a la reverencia. El fuego sagrado, que debía ser símbolo de presencia viva, se había convertido en un simple deber religioso. Y eso dolía en el alma de Azarías. Veía a los hombres entrar y salir del santuario, ofrecer sacrificios sin conciencia, repetir oraciones sin corazón. Una voz dentro de él murmuraba: ¿de qué sirve mantener el fuego del altar si los corazones siguen fríos? Una noche, mientras el campamento dormía, Azarías se quedó solo junto al altar. El fuego crepitaba suavemente. Las brasas iluminaban su rostro con destellos anaranjados. El joven levantó su mirada al cielo estrellado y susurró: Señor, ¿aún estás aquí, o solo quedó tu fuego? No hubo respuesta. Solo el silencio profundo del desierto. Aquel silencio se volvió su prueba más grande. Porque cuando Dios calla, el alma se vuelve un campo donde el fuego interior puede extinguirse, o transformarse en algo más puro. Los días siguientes, la duda se apoderó de él. Cumplía con cada tarea, alimentaba la llama, ofrecía incienso, enseñaba a los más jóvenes. Pero dentro de sí, sentía un vacío. Su oración se volvió mecánica, su alabanza fría. Y una noche, por primera vez, sintió que el fuego del altar no le hablaba. Entonces recordó las palabras del anciano Eleazar: cuando el fuego de afuera se apague, sabrás si el tuyo está vivo. Aquella frase lo persiguió. ¿Y si su fe había sido solo costumbre? ¿Y si el fuego que había custodiado tanto era un reflejo que ya no correspondía a nada dentro de él? Una madrugada, no pudiendo soportar más la duda, Azarías se levantó y salió del campamento. El desierto estaba envuelto en penumbra, y el viento soplaba frío. Caminó sin rumbo hasta llegar a una colina donde se veía el fuego del altar a lo lejos, como una pequeña chispa en la oscuridad. Cayó de rodillas. El suelo estaba seco y áspero, y su alma también. Y por primera vez, no oró con palabras. Solo lloró. Lloró por haber perdido la emoción de su fe. Lloró por la indiferencia del pueblo. Lloró por no sentir a Dios como antes. El llanto fue largo y silencioso. Y cuando ya no quedaban lágrimas, el viento sopló suave. Una voz, no audible pero cierta, surgió en su interior. ¿De verdad creíste que solo habito en el fuego visible? Azarías alzó la vista, sorprendido. El fuego del altar seguía ardiendo en la distancia, pero ahora entendía algo. Dios no necesitaba el altar para hablarle. El fuego no era solo símbolo de su presencia, era recordatorio de que su presencia también vive en la ausencia, en el silencio, en el corazón que aún busca aunque no vea luz. Esa noche no regresó al campamento como sacerdote, sino como hombre. Un hombre que había descubierto que la fe no se alimenta solo con certezas, sino también con preguntas. Los días siguientes comenzaron a cambiar. Azarías ya no hablaba del fuego como una obligación, sino como una promesa. Reunía al pueblo y les decía: el fuego no es solo llama, es conciencia. Y lo que Dios nos pide no es solo que lo mantengamos encendido aquí, sino dentro de nosotros. Algunos lo escuchaban con atención, otros con escepticismo. Pero había algo diferente en su voz. Hablaba con el corazón de quien había atravesado la oscuridad y aún seguía creyendo. Una tarde, un niño se acercó al altar con un trozo de madera en las manos. ¿Puedo poner esto en el fuego?, preguntó tímidamente. Azarías sonrió. Claro que sí. Pero dime, ¿por qué lo haces? El niño respondió: porque si el fuego se apaga, Dios se pone triste. El sacerdote lo miró con ternura. No, hijo. Dios no se pone triste si el fuego se apaga,
Se apaga el corazón del hombre cuando deja de buscarlo. El niño dejó la madera en las brasas y observó cómo las llamas crecían. Su rostro se iluminó con un resplandor que no venía del fuego, sino de la inocencia de creer. Y Azarías entendió. La fe no se enseña, se transmite. Y solo quien ha sentido que su fuego casi se apaga puede enseñar a otro a mantenerlo vivo. Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo por el ocaso, el sacerdote se sentó frente al altar. La llama danzaba, firme pero serena, y comprendió que el fuego eterno no era una orden para Dios, sino una invitación para el hombre. Recordar cada día que la fe necesita alimento, y que sin oración, amor y gratitud, toda llama termina en ceniza. El viento volvió a soplar, y el fuego se movió como si respondiera a su pensamiento. Azarías sonrió. Ya no temía al silencio, porque en él había aprendido a escuchar. Días después, el anciano Eleazar, su antiguo maestro, lo llamó. Sus manos temblaban con la fragilidad de los años, pero su voz seguía firme. Azarías, le dijo, muchos pueden encender un fuego, pero pocos saben cuidarlo. Has comprendido el secreto. El fuego no es solo luz, es amor sostenido. Y el amor, cuando se entrega a Dios, nunca se apaga. El sacerdote se inclinó y respondió. Maestro, ahora entiendo que el fuego del altar es una sombra del fuego eterno. Y ese fuego arde en todo aquel que decide creer, incluso cuando ya no ve llama. El anciano asintió. Entonces, hijo mío, el fuego que cuidas ya no está solo sobre el altar. Está dentro de ti. Y en ese momento, Azarías supo que su servicio había cambiado para siempre. Ya no custodiaría solo la llama del templo, sino la del alma de quienes aún buscaban calor en medio de su propio invierno. El desierto seguía siendo el mismo. El altar seguía brillando. Pero ahora, en cada chispa que subía al cielo, él podía ver un reflejo del fuego divino ardiendo en el corazón humano. Y mientras los demás dormían, Azarías oraba en silencio, no para pedir, sino para agradecer. Gracias, Señor, por no hablarme cuando quería escucharte, y por encenderme cuando creía que todo se había apagado. El fuego del altar ardía tranquilo, el del alma, más fuerte que nunca. Habían pasado los años, y el nombre de Azarías era recordado por muchos como el del sacerdote que no solo cuidaba el fuego del altar, sino también el fuego del alma. Su mirada había cambiado. Ya no era la del joven inquieto que buscaba respuestas, sino la de un hombre que había aprendido a encontrar a Dios incluso en el silencio. Pero nadie en la tierra, por más sabio que sea, deja de ser probado. Porque el fuego, aun cuando arde con pureza, necesita volver a ser alimentado. Era una noche de luna nueva. El desierto dormía bajo un manto de sombras, y el viento soplaba con una voz desconocida. Azarías estaba solo en el santuario, observando las brasas que permanecían encendidas. El fuego no ardía con la fuerza de antes, pero seguía vivo, constante, paciente. Y mientras las llamas danzaban, una sensación de inquietud le recorrió el alma. Sintió como si una sombra se hubiera deslizado entre las columnas del tabernáculo. No era una sombra visible, sino interior. Una duda. Un pensamiento que lo atravesó con la frialdad de un cuchillo invisible. ¿Y si todo esto ha sido en vano? Se estremeció. No por miedo al fuego, sino por miedo a lo que su propio corazón estaba empezando a susurrar. Había dedicado su vida entera a servir, a enseñar, a mantener viva la llama del altar. Pero ahora, cuando los años habían pasado y el cuerpo comenzaba a cansarse, la soledad pesaba más que el oro del templo. El pueblo había cambiado. Nuevas generaciones llegaban, llenas de ruido, ansiosas de prodigios visibles, no de silencios sagrados. Y muchos ya no miraban el fuego como símbolo, sino como un rito sin sentido. Azarías observó cómo el humo subía hacia el cielo y se desvanecía. ¿Será así también la fe de los hombres?, pensó. ¿Una llama que se eleva solo para desaparecer? Se quedó en silencio, sintiendo el eco de su propia duda. El fuego, al parecer, lo escuchaba. Sus chasquidos suaves parecían responderle con una pregunta más profunda. ¿Y tú, Azarías, aún crees? Esa pregunta lo hirió en lo más íntimo, porque la fe que había sostenido a muchos, ahora temblaba dentro de él. El fuego del altar seguía encendido, pero el suyo comenzaba a vacilar. Al amanecer, se levantó sin dormir. Sus pasos lo llevaron fuera del campamento, hasta un valle donde antiguamente se hacían los sacrificios por la purificación. Allí, entre restos de ceniza y piedra, se arrodilló. El cielo era inmenso, y el silencio lo cubría todo. Dios mío, susurró, he hablado de ti, he servido tu fuego, he enseñado tu palabra, pero ahora no te siento.
¿Dónde estás cuando el fuego del alma se apaga en quien más ha creído en ti? El viento respondió con un suspiro seco. Y en ese momento, Azarías comprendió lo que no había entendido antes. Que la verdadera purificación no viene del fuego que se ve, sino del fuego que quema por dentro sin destruir. Cayó rostro en tierra. El polvo se mezcló con sus lágrimas. Y en medio de esa entrega, recordó la enseñanza de su maestro. Dios no apaga el fuego para castigarte, sino para enseñarte a encenderlo desde adentro. Ese pensamiento lo abrazó como una revelación. Comprendió que había amado el fuego, pero no siempre al Dios del fuego. Había cuidado la llama externa, pero olvidado alimentar la interior con gratitud, con ternura, con presencia. El corazón se le llenó de un calor suave. No era fuego físico, sino una paz profunda, como si algo invisible lo envolviera. Y una voz, no la del cielo, sino la de su propia alma, le habló. El fuego que te purifica no viene del altar, sino del amor que permanece cuando todo lo demás se apaga. Azarías respiró hondo. Entendió que había vivido creyendo que el fuego debía verse para ser real. Pero el fuego más puro no se ve. Solo se siente. Se levantó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas y luz. El amanecer había comenzado, y los primeros rayos del sol iluminaron el horizonte. El cielo ardía en tonos dorados, como si el mismo Dios le mostrara que el fuego sagrado no se extinguió, solo había cambiado de forma. Regresó al templo. Los jóvenes sacerdotes lo miraron con respeto, pero notaron algo diferente en él. Su rostro ya no brillaba con el fuego del altar, sino con una serenidad luminosa, como si llevara la llama dentro de los ojos. Maestro, dijo uno de los aprendices, ¿cómo puede mantenerse encendido el fuego cuando parece que ya no hay leña? Azarías sonrió y respondió, porque hay un fuego que no depende de la leña, sino del corazón. Ese fuego no se apaga con el viento, ni con la duda, ni con los años. Es el fuego que Dios enciende cuando uno se entrega por completo. Esa respuesta se grabó en los corazones de los jóvenes. Desde ese día, comenzaron a cuidar el fuego del altar de manera distinta. Ya no lo veían como una tarea, sino como un acto de amor. Pasaron las semanas, y una tarde, mientras el sol caía, un viajero llegó al campamento. Era un hombre harapiento, con el rostro cubierto de polvo y los pies descalzos. Pidió hablar con el sacerdote. Cuando lo llevaron ante Azarías, el hombre cayó de rodillas. Vengo del desierto, dijo. Caminé días buscando este fuego. Mi casa se quemó, mi familia se perdió. No tengo nada. He oído que aquí arde la llama de Dios, y vengo a pedirte un poco, para encender mi vida otra vez. Azarías lo miró en silencio. El hombre estaba roto, su voz era un lamento. El sacerdote tomó una pequeña antorcha, la acercó al fuego del altar y encendió una chispa. Pero luego, en lugar de entregársela, tomó las manos del hombre y las colocó sobre su pecho. El fuego que buscas no está aquí, le dijo. Está dentro de ti, esperando que creas una vez más. El viajero lo miró sorprendido. Azarías añadió, el fuego de Dios no se roba, se despierta. Y cuando lo despiertas con fe, ni la pérdida ni el desierto pueden apagarlo. El hombre cerró los ojos, y algo en su rostro cambió. Lloró. Pero sus lágrimas no eran de dolor, sino de alivio. Había comprendido. Esa noche, mientras el fuego del altar seguía ardiendo como siempre, Azarías comprendió que su propósito no era custodiar llamas, sino despertar fuegos dormidos en los corazones ajenos. Porque la fe no se propaga enseñando, sino encendiendo. Y quien lleva fuego en el alma, ilumina incluso sin hablar. Al caer la noche, el sacerdote se sentó frente al altar una vez más. Las brasas brillaban con una luz suave, dorada, casi humana. Parecían latir, como si respiraran al compás de su oración silenciosa. Azarías cerró los ojos y murmuró: Señor, gracias por dejar que mi fuego se apague, para enseñarme a encenderlo con amor. Y desde ese día, entendió que el fuego que nunca debe apagarse no es el que arde en un altar de piedra, sino el que arde en el alma cuando ha aprendido a confiar incluso sin ver la llama. El fuego seguía ardiendo, pero ahora el altar parecía un espejo donde Azarías podía ver reflejado su propio espíritu. Ya no era el mismo joven que un día se preguntó por qué Dios necesitaba fuego si él era la luz. Ahora sabía que aquel fuego no era una necesidad divina, sino una oportunidad humana, la posibilidad de recordar a diario la presencia viva del Eterno en medio de lo cotidiano. Sin embargo, a medida que los años pasaban, el sacerdote comenzó a notar que la llama, aunque constante, parecía distinta. Ya no brillaba con el mismo fulgor de antes, su resplandor era más tenue, más sereno, como si el fuego también envejeciera junto con él. Y en ese cambio, Azarías descubrió algo profundo.
El fuego no siempre debía arder con intensidad, a veces su misión era simplemente permanecer. Una tarde, mientras alimentaba las brasas, un joven aprendiz llamado Eliab se acercó al altar. «Maestro», preguntó con voz curiosa, «¿cómo sabes cuánta leña poner para que el fuego no se apague?» Azarías lo miró y sonrió. «El fuego, hijo, es como la fe. Si le das demasiado alimento sin propósito, se ahoga, pero si le das muy poco, se muere. ¿Y cómo se sabe cuál es la medida justa?», insistió el muchacho. El sacerdote elevó la vista hacia el cielo, donde el humo se mezclaba con el viento. Escuchando el silencio, respondió: «El fuego habla, pero no con palabras. Hay que observarlo, sentirlo, igual que a Dios». El joven quedó pensativo. Azarías, mientras tanto, recordó sus propias noches de aprendizaje, cuando él también había buscado respuestas sin saber que algunas solo se comprenden viviendo. Durante esos años, su relación con el fuego se había vuelto íntima. Podía distinguir los distintos tonos del resplandor, saber cuándo ardía con gozo o cuándo necesitaba reposo. Y en esa conexión silenciosa, comenzó a descubrir una verdad: el fuego era un maestro disfrazado. Cada llama, cada chispa, cada brasa le hablaba del alma humana. Las llamas jóvenes eran como los corazones nuevos, ardían alto, con ímpetu, sin medida. Las brasas viejas, en cambio, eran como los sabios, no necesitaban altura, sino profundidad. Y ambas, la llama y la brasa, eran necesarias para mantener vivo el fuego eterno. Una noche, mientras el templo dormía, Azarías se quedó observando cómo una pequeña chispa se separaba del fuego y caía sobre la arena. Al principio brilló con fuerza, luego se apagó lentamente. El sacerdote se inclinó, la miró, y murmuró: «Así somos cuando nos alejamos del altar». No hablaba solo del altar físico, sino del altar interior que cada alma lleva dentro. Porque cuando un corazón se separa de su fuente, cuando deja de alimentarse de amor, de oración, de gratitud, la llama no muere de golpe, se va apagando de a poco, hasta quedar solo ceniza. Esa imagen lo acompañó durante días. Veía en el rostro de la gente el mismo proceso, chispas vivas que, por distracción o cansancio, comenzaban a apagarse. Y comprendió que su misión no era solo cuidar el fuego del templo, sino volver a encender los fuegos humanos que se iban apagando sin darse cuenta. Así, comenzó a visitar al pueblo con más frecuencia. Ya no se limitaba a los sacrificios y rituales, caminaba entre las tiendas, escuchaba las historias, bendecía las manos cansadas de los trabajadores, oraba con los enfermos. Y cada vez que lo hacía, sentía que su fuego interior se avivaba más que con cualquier llama del altar. Una tarde, encontró a una madre llorando fuera de su casa. En sus brazos sostenía una lámpara rota. «Se me apagó la luz», dijo entre sollozos. Era la lámpara que mi esposo encendía cada noche antes de dormir. Desde que él partió, nada vuelve a brillar igual. Azarías la miró con compasión y respondió: «No es la lámpara la que te falta, sino el amor que sentías cuando la veías arder». Ella levantó la mirada, confundida. «¿Y cómo se enciende eso, sacerdote?». Él colocó su mano sobre su pecho y dijo con voz suave: «El fuego más puro no se enciende con fuego, sino con perdón». La mujer lloró más intensamente, pero algo en su rostro cambió. Comprendió que no debía aferrarse a la llama perdida, sino al amor que le dio sentido. Esa noche, Azarías regresó al altar con una certeza nueva: que el fuego que nunca debe apagarse no está hecho solo de luz, sino también de compasión, de entrega, de humildad. Con el tiempo, el sacerdote comenzó a notar un cambio en sí mismo. No solo su voz se había vuelto más pausada, sino que su mirada ahora se detenía en los detalles simples: el modo en que una llama se inclinaba con el viento, el sonido de la madera al crepitar, el olor del humo que se elevaba al cielo. Todo tenía sentido. Todo era oración. El pueblo también lo percibía. Cuando Azarías hablaba, no usaba grandes palabras ni discursos elaborados. Sus frases eran sencillas, pero su verdad atravesaba los corazones. Decía cosas como: el fuego enseña que lo que arde, purifica; que el calor que duele también transforma; que Dios no quema para destruir, sino para limpiar lo que ya no debe estar. Los hombres y mujeres lo escuchaban con lágrimas en los ojos. No porque les hablara del fuego del altar, sino porque sentían encenderse el suyo propio. En una ocasión, un comerciante arrogante se burló de él. «¿De qué sirve ese fuego si no te da oro ni pan?». Azarías respondió con calma: «No da oro ni pan, pero da sentido. Y el que tiene sentido, tiene paz». El hombre se quedó en silencio, porque comprendió que no hay riqueza más grande que saber para qué se vive. Con los años, Azarías empezó a notar que la llama del altar, aunque firme, tenía un comportamiento peculiar.
A veces ardía más fuerte cuando el pueblo estaba unido, y a veces se debilitaba cuando la gente vivía dividida. Era como si el fuego reflejara el estado espiritual de todos. Y entendió que el fuego de Dios no era un milagro aislado, sino un espejo del alma colectiva. Aquello lo llevó a una nueva enseñanza. El fuego del alma no se alimenta solo con oración, sino con comunión. No basta con hablar con Dios si no sabes amar a tu hermano. A partir de entonces, empezó a enseñar la fe no como un conjunto de normas, sino como una llama compartida. Organizó encuentros donde el pueblo encendía lámparas juntos, en silencio, agradeciendo por la vida, por el pan, por el día. Y en ese silencio, muchos lloraban. No por tristeza, sino porque sentían que algo dormido dentro de ellos se despertaba. El fuego se convirtió en símbolo de unión, de propósito, de esperanza. Los niños lo miraban fascinados. Las mujeres lo cuidaban como si fuera un hijo. Los hombres lo defendían del viento con sus cuerpos cuando las tormentas llegaban. Y cada vez que el fuego resistía, el pueblo entendía algo más grande. Que Dios no se manifiesta solo en el milagro de encender, sino también en el de sostener. Una noche, mientras el fuego ardía más brillante que nunca, Azarías oró: Señor, gracias por recordarnos que tu presencia no se demuestra con relámpagos ni prodigios, sino con la fidelidad de una llama que no se apaga. El viento sopló con fuerza, pero la llama no titubeó. Y el sacerdote comprendió que ese era el verdadero milagro. No que el fuego fuera eterno, sino que el amor del hombre fuera capaz de mantenerlo así. Y así, mientras la noche cubría el desierto y el humo ascendía hacia las estrellas, Azarías sintió paz. Sabía que el fuego del altar algún día se apagaría. Pero el que había encendido en los corazones, ese viviría para siempre. El fuego seguía ardiendo, constante, silencioso, obediente. Su resplandor iluminaba el tabernáculo cada noche, igual que el corazón de Azarías, que ya había envejecido, pero cuyo espíritu seguía encendido. El tiempo había pasado como el viento del desierto, arrastrando rostros, generaciones y recuerdos. Sin embargo, había algo que el tiempo no había logrado llevarse: la llama del altar. Azarías se había vuelto un símbolo viviente. Los niños lo observaban como si fuera parte del templo mismo, los jóvenes lo buscaban para aprender, y los ancianos lo respetaban como a un padre. Pero dentro de él había comenzado un nuevo temor. ¿Qué pasaría con el fuego cuando él ya no estuviera? Cada noche, antes de dormir, miraba las brasas y sentía que el fuego le hablaba. No con palabras, sino con presencia. Y comprendía que el mismo Dios que encendió aquella llama siglos atrás seguía vigilándola, esperando que el hombre aprendiera la lección que la llama enseñaba sin voz. No basta con cuidar el fuego, hay que transmitirlo. Esa idea lo perseguía. Sabía que ningún fuego eterno puede sobrevivir si no encuentra manos dispuestas a sostenerlo. Y entonces pensó en su aprendiz, Eliab, aquel muchacho curioso que años atrás le había preguntado cómo escuchar el silencio del fuego. Ahora era un joven fuerte, con mirada limpia y alma inquieta. Azarías lo observaba en silencio mientras lo ayudaba en las tareas del altar: acomodar la leña, limpiar las cenizas, cuidar el incienso. Había en él una devoción pura, pero también impaciencia, la impaciencia natural de los que aún no comprenden que el fuego no solo se alimenta de acción, sino también de espera. Una noche, mientras la luna iluminaba el templo, Azarías lo llamó: Eliab, acércate. El joven obedeció, inclinando la cabeza. Dime, hijo, dijo el anciano, ¿qué ves cuando miras el fuego? El muchacho dudó un instante. Veo la luz de Dios, respondió con sinceridad. Azarías asintió lentamente. Bien. Pero míralo otra vez. ¿Qué más ves? Eliab observó con atención. Las llamas se movían con suavidad, bailando al ritmo del viento. Veo movimiento, dijo. Veo que cambia, que se eleva, que no descansa. El sacerdote sonrió. Exacto. El fuego no se queda quieto, porque la presencia de Dios tampoco. Él siempre está vivo, siempre creando, siempre encendiendo algo nuevo. Hizo una pausa y agregó: y cuando tú sientas que la fe se vuelve costumbre, mira el fuego. Te recordará que la fe es movimiento, no quietud. Esa noche, Eliab no durmió. Se quedó mirando las brasas hasta el amanecer, intentando comprender las palabras de su maestro. No sabía que aquel momento marcaría el inicio de su preparación para heredar algo más grande que un fuego, una responsabilidad divina. Con los días, Azarías comenzó a enseñarle todo lo que sabía. No solo cómo mantener encendida la llama, sino cómo mantener encendido el espíritu. Le habló del valor del silencio, del poder del sacrificio, de la belleza del servicio. Pero sobre todo, le enseñó a mirar el fuego como un espejo del alma. El fuego,
Eliab, decía, tiene 3 lenguas. La primera enseña el ardor del principio, el entusiasmo que enciende. La segunda enseña la constancia, la llama que no se apaga aunque el viento sople. Y la tercera enseña la entrega, cuando el fuego se vuelve brasa y, aun sin brillar tanto, sigue dando calor. Tú deberás aprender las 3, porque sólo así comprenderás el propósito del altar. El joven lo escuchaba con reverencia, sin interrumpir. Cada palabra del anciano caía como chispa en su corazón. Pero un día llegó una prueba. Una tormenta repentina golpeó el campamento con furia. El viento rugía, las tiendas se sacudían, y los relámpagos iluminaban el cielo como espadas de fuego. Los sacerdotes corrieron hacia el altar, temiendo que la lluvia apagara la llama eterna. Azarías, ya débil por los años, intentó llegar, pero el viento lo empujó hacia atrás. Eliab, viendo el peligro, corrió al altar cubriéndolo con su manto. El fuego tembló, las brasas chispearon, y por un instante pareció extinguirse. El joven gritó con desesperación: «Señor, no permitas que se apague tu presencia». Pero el fuego no respondía. Solo el rugido del viento y el trueno llenaban el aire. Entonces Eliab recordó las palabras de su maestro. El fuego no se mantiene solo con leña, sino con fe. Cerró los ojos, empapado por la lluvia, y comenzó a orar en silencio. No pidió milagros, solo ofreció su entrega. Si esta llama ha de arder, que arda en mí. Si ha de apagarse, que quede viva en mi corazón. De pronto, una corriente cálida recorrió el altar. Las brasas se avivaron y una lengua de fuego se elevó, cortando la oscuridad. El trueno se detuvo. El viento amainó. Y en medio de la lluvia, el fuego volvió a arder con más fuerza que antes. Los sacerdotes cayeron de rodillas. Azarías, con lágrimas en los ojos, murmuró: «El fuego no se apagó, porque encontró un corazón que ardió por él». Desde ese día, Eliab fue reconocido como el heredero espiritual del altar. Pero más allá de los títulos, lo que realmente cambió fue su mirada. Ya no veía el fuego como un mandato, sino como un testigo silencioso de su pacto con Dios. Azarías, viendo que su tiempo en la tierra se acercaba al final, reunió a los jóvenes sacerdotes alrededor del altar. Su voz era débil, pero su presencia seguía siendo poderosa. «Hijos míos», dijo, «este fuego no es mío ni de ustedes. Es de Dios. Él lo encendió para enseñarnos a mantener viva la fe. Cuando yo ya no esté, no olviden que el fuego del altar solo vive mientras ustedes mantengan encendido el fuego del alma. Si sus corazones se enfrían, ni toda la leña del mundo podrá mantenerlo ardiendo. Pero si su fe es viva, hasta una chispa bastará para iluminar el desierto entero». Se hizo un silencio profundo. Las llamas crepitaban como si escucharan también. Eliab, con los ojos húmedos, se arrodilló frente a su maestro. «Prometo cuidar este fuego», dijo, «y mantenerlo vivo mientras haya aliento en mí». Azarías colocó su mano sobre su cabeza y respondió: «No lo cuides solo con tus manos, hijo, sino con tu vida. Porque cuando la fe se convierte en vida, el fuego se vuelve eterno». Esa noche, el anciano sacerdote caminó hasta el altar una última vez. Se sentó frente a la llama, respiró profundo y cerró los ojos. El fuego iluminaba su rostro con un brillo dorado. Parecía que la misma llama reconocía en él a quien había velado por ella toda una vida. No hubo palabras finales, solo silencio. El mismo silencio que siempre había escuchado en el corazón del fuego. Y mientras el pueblo dormía, una suave brisa recorrió el templo. La llama se inclinó como si hiciera una reverencia. Y al amanecer, Azarías ya no estaba. Solo quedaban las brasas encendidas. Y el eco de su enseñanza ardiendo en los corazones de los que lo amaban. Al enterarse, el pueblo se reunió en torno al altar. No lloraron por muerte, sino por gratitud. Sabían que el fuego seguiría ardiendo, no porque alguien lo custodiara, sino porque el alma de Azarías se había vuelto parte de él. Eliab, con el corazón conmovido, se arrodilló frente al fuego y dijo: «Maestro, no has partido. Solo te has convertido en llama». El viento sopló, y el fuego se elevó hacia el cielo. Una columna de luz dorada cubrió el altar, y muchos juraron haber visto en las llamas la silueta de un hombre en paz. Y así, el fuego que nunca debía apagarse se convirtió no solo en símbolo de fe, sino en testimonio de amor eterno entre Dios y aquellos que decidieron mantener su presencia viva. El silencio se había vuelto un visitante constante en el templo desde la partida de Azarías. El fuego seguía ardiendo, sí, pero su resplandor parecía distinto, como si el alma que lo acompañaba también hubiera ascendido al cielo. Eliab, ahora sacerdote principal, permanecía cada noche frente al altar, observando las llamas con el mismo respeto con que su maestro lo había hecho. Sin embargo,
Dentro de él se gestaba una inquietud que no podía acallar. Había aprendido a cuidar el fuego, a leer su lenguaje, a escuchar su silencio, pero aún no comprendía cómo mantenerlo vivo dentro del pueblo. La gente acudía cada mañana a ofrecer sacrificios, pero muchos lo hacían por costumbre, sin alma, sin propósito. Eliab veía en sus ojos el mismo vacío que su maestro había lamentado, la fe repetida, no sentida. El fuego, aunque constante, parecía reflejar esa frialdad. A veces ardía bajo y lento, como si el cansancio de los hombres lo pesara también a él. Y Eliab comprendió que el fuego del altar, por más divino que fuera, dependía del fuego humano para mantenerse brillante. Una noche, mientras el campamento dormía, el joven sacerdote se acercó al altar y se arrodilló. El calor de las brasas rozaba su rostro, pero lo que sentía no era calor, era peso. El peso de una responsabilidad que iba más allá de la llama visible. Señor, susurró, me diste el fuego, pero no sé cómo mantenerlo vivo en sus corazones. ¿Cómo puedo encender a los que ya no creen? ¿Cómo mantener la llama cuando el mundo se ha acostumbrado a la oscuridad? No hubo respuesta inmediata, solo el sonido del viento colándose entre las columnas del templo. Y en ese susurro, Eliab recordó una frase que Azarías solía repetir cuando el fuego se debilitaba. Cuando la llama parece pequeña, no mire su tamaño. Mira su raíz. El fuego no muere donde hay vida que ofrecer. Esa noche, Eliab decidió ofrecer la suya. A la mañana siguiente, reunió al pueblo frente al altar. El sol comenzaba a elevarse, y la luz dorada iluminaba las columnas del tabernáculo. Hombres, mujeres y niños se acercaron curiosos, preguntándose por qué el sacerdote los había convocado tan temprano. Eliab se puso de pie frente a todos, con la llama detrás de él, y habló con voz firme. Hermanos, muchos creen que este fuego es de Dios, y tienen razón. Pero pocos recuerdan que fue entregado a nosotros para cuidarlo. No para venerarlo como un ídolo, sino para imitarlo. Este fuego vive porque se alimenta, igual que nuestra fe. Si no alimentas tu fe con amor, con gratitud, con servicio, se apaga aunque sigas rezando. El pueblo escuchaba en silencio. Algunos se miraban entre sí, otros bajaban la cabeza. El fuego no arde solo en el altar, continuó. Arde en el corazón de cada uno. Y el que deja de amar, el que deja de creer, el que deja de perdonar, deja que su fuego interior se convierta en ceniza. Entonces tomó un pedazo de madera, lo levantó ante todos y dijo: Hoy quiero que cada uno traiga una leña al altar, no de los árboles, sino del alma. Trae aquello que aún no entregas, tu miedo, tu rencor, tu duda. Entrégalo al fuego, y deja que Dios lo transforme en luz. Las palabras tocaron algo profundo. Primero, una anciana se levantó. Caminó lentamente y colocó una ramita sobre el fuego. Traigo mi soledad, dijo con voz temblorosa. Ya no quiero que me queme, quiero que me ilumine. Después, un joven soldado se acercó. Traigo mi culpa, susurró. Que este fuego la purifique. Y así, uno a uno, el pueblo comenzó a acercarse. Cada persona traía algo invisible, una herida, una carga, una lágrima. Y mientras las lanzaban al fuego, las llamas crecían, elevándose hacia el cielo como si respiraran compasión. Eliab observaba en silencio, con lágrimas contenidas. El fuego brillaba con un resplandor que no había visto en mucho tiempo. Ya no era solo una llama física, era una comunión viva. Esa tarde, el altar ardió más luminoso que nunca. No por la leña, sino por las almas. Pasaron los días, y algo cambió en el pueblo. Las oraciones ya no eran frías. Las ofrendas ya no eran rutina. Las personas se miraban con bondad, compartían su pan, se cuidaban unos a otros. El fuego del altar se había vuelto reflejo del fuego del espíritu. Pero toda luz, tarde o temprano, es probada por la sombra. Y la prueba no tardó en llegar. Una delegación extranjera visitó el campamento, trayendo oro, incienso y promesas. Venían de un pueblo lejano, adoradores de otros dioses, intrigados por el fuego que no se apagaba. Su líder, un hombre de ojos astutos, se acercó a Eliab y dijo: He escuchado que vuestro Dios mantiene un fuego eterno. Si nos enseñáis su secreto, os daremos riquezas y poder. Eliab lo miró con serenidad. El secreto no puede venderse, dijo, porque no pertenece a los hombres. El fuego no se enciende con oro, sino con fe. El extranjero sonrió con desdén. Todo tiene un precio, incluso la fe de los hombres. Esa frase se clavó como una espina en el corazón de Eliab. No porque dudara de su fe, sino porque comprendió lo frágil que podía ser la fe de los demás ante la tentación. Los visitantes se marcharon, pero dejaron atrás una sensación de inquietud.
Algunos hombres del pueblo comenzaron a murmurar. ¿Y si pudiéramos compartir el fuego con otros pueblos? ¿No sería eso un honor para Dios? Otros, más ambiciosos, pensaban en las riquezas que podrían obtener. Eliab escuchaba sus conversaciones desde lejos, con el alma en alerta. Sabía que el fuego podía ser profanado no solo con manos impuras, sino con intenciones vacías. Esa noche, se quedó en vela junto al altar. El fuego ardía tranquilo, pero en su corazón había tormenta. Señor, susurró, ¿cómo proteger tu fuego del corazón del hombre? ¿Cómo evitar que lo usen para lo que no fue hecho? El viento sopló, moviendo suavemente las llamas. Y en ese movimiento, recordó otra enseñanza de su maestro. El fuego no se protege escondiéndolo, sino enseñando su propósito. Al amanecer, reunió al pueblo una vez más. Su voz era firme, pero cargada de ternura. Hermanos, el fuego no fue dado para dominar, sino para servir. No para enriquecer, sino para iluminar. Quien intente usarlo para su gloria personal terminará quemándose con él. Porque el fuego de Dios no calienta la ambición, sino el amor. El pueblo lo escuchó en silencio. Algunos lloraban. Otros asentían con el corazón. Eliab se arrodilló frente al altar y, con las manos abiertas, oró en voz alta. Señor, si alguna vez este fuego se apaga, que sea porque ha encendido miles de corazones. Si ha de consumirme, que sea para que otros aprendan a arder por ti. El fuego respondió con un destello dorado. Una llama más alta que las demás se alzó y pareció tomar forma humana por un instante, como si una figura luminosa se inclinara sobre el sacerdote. Muchos lo vieron. Algunos gritaron. Otros simplemente cayeron de rodillas. Eliab no habló. Sabía que aquella visión no era un prodigio, sino una confirmación. El fuego seguía siendo el mismo, pero ahora había elegido un nuevo guardián. Esa noche, el fuego del altar ardió tan alto que su resplandor iluminó todo el valle. Los viajeros que pasaban a lo lejos lo vieron y se detuvieron, sin entender qué era esa luz que parecía no tener origen. Algunos pensaron que era el amanecer anticipado. Pero no. Era la fe encendida de un pueblo que había aprendido a entender el lenguaje del fuego. Y Eliab, mientras observaba aquella luz, comprendió lo que su maestro quiso decirle antes de partir. El fuego que nunca debe apagarse no es el que se ve en el altar, sino el que despierta en el corazón de quien ha aprendido a amar a Dios sin condiciones. El tiempo, como un río que no cesa, siguió su curso silencioso. Los rostros cambiaron, las generaciones pasaron, y los nombres se fueron volviendo memoria. Pero el fuego seguía ardiendo. Nadie sabía cuántos años habían transcurrido desde los días de Azarías y Eliab. Los ancianos contaban historias sobre ellos al caer la noche, mientras el resplandor del altar iluminaba los rostros cansados del pueblo. Decían que hubo un tiempo en que el fuego hablaba, que su llama se movía al ritmo del corazón de los hombres, que cuando el pueblo se unía, ardía con fuerza, y cuando se dividía, temblaba como una voz herida. Ahora, en esa misma tierra, vivía Leví, descendiente de la línea de los antiguos guardianes del fuego. Había heredado el honor, pero también el peso del deber. Desde niño había visto el fuego con fascinación, pero a medida que crecía, el asombro se había ido diluyendo entre la rutina y la obediencia. Encendía la leña, limpiaba las cenizas, recitaba los mismos cánticos, pronunciaba las mismas bendiciones. Pero dentro de él, no sentía nada. El fuego ardía, sí, pero su alma no. Y esa contradicción lo atormentaba más que cualquier pecado. Cada vez que se acercaba al altar, escuchaba las historias que los ancianos contaban sobre los milagros de antaño, sobre cómo Dios hablaba a través de las llamas. Pero él no oía nada. Solo el crepitar monótono de la madera y el silbido del viento. Una noche, incapaz de soportar la indiferencia que sentía, cayó de rodillas frente al altar. ¿Por qué no hablas, Señor? Susurró entre lágrimas. Dicen que antes tu fuego respondía, que los hombres sentían tu presencia. ¿Acaso nos has olvidado? ¿O somos nosotros los que hemos olvidado cómo escucharte? Las brasas chispearon suavemente, pero no hubo voz, ni visión, ni milagro. Solo silencio. El mismo silencio que se vuelve espejo cuando el alma se busca a sí misma. Leví permaneció así hasta el amanecer. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de oro, se levantó y miró el fuego. Y en ese instante, comprendió algo que cambiaría su vida. Dios no había dejado de hablar. Eran los hombres los que habían dejado de oírlo, porque habían aprendido a vivir sin fuego interior. El fuego seguía allí, fiel, constante, esperando corazones dispuestos a encenderse otra vez. Los días siguientes, Leví comenzó a observar con más atención. Notó que el pueblo seguía cumpliendo los ritos con devoción externa, pero sin profundidad.
La gente rezaba sin comprender lo que decía, ofrecía sin entender lo que daba. Todo era costumbre. Todo era obediencia sin amor. Una tarde, mientras ayudaba a un grupo de niños a traer leña, uno de ellos le preguntó: «Sacerdote, ¿por qué Dios necesita que sigamos alimentando este fuego si nunca se apaga?» Leví lo miró sorprendido. «¿Qué quieres decir, pequeño? Mi padre dice que el fuego de Dios no necesita hombres para vivir, pero el tuyo sí. Si se apaga cuando no le echas leña, ¿de verdad es de Dios?». La pregunta inocente lo dejó sin palabras. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su lecho, repitiendo mentalmente las palabras del niño. El fuego de Dios no necesita hombres para vivir. Y comprendió que aquella verdad sencilla escondía una revelación. Dios no necesita el fuego, somos nosotros los que necesitamos encenderlo para recordar quiénes somos. El altar no existía por mandato divino, sino por misericordia divina. Era un recordatorio visible de una realidad invisible, que el alma humana, sin fuego, se enfría, y sin calor, se olvida del amor. Conmovido por ese pensamiento, Leví comenzó a cambiar su manera de enseñar. Dejó de hablar del fuego como una orden, y empezó a hablar de él como una oportunidad. Ya no decía: «Debemos mantenerlo encendido». Decía: «Podemos mantenerlo vivo dentro de nosotros». Reunía al pueblo al caer la tarde, y mientras el cielo se llenaba de estrellas, contaba las viejas historias. Les hablaba de Azarías, el sacerdote que comprendió que el fuego exterior era reflejo del interior. Les hablaba de Eliab, que entendió que la fe no se protege escondiéndola, sino compartiéndola. Y después guardaba silencio, dejando que cada uno encontrara su propia chispa en esas palabras. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar. El fuego del altar no ardía más fuerte, pero ardía diferente. Era más cálido, más sereno, más profundo. El pueblo lo sentía. Ya no se acercaban al altar solo por costumbre, sino por deseo. No buscaban milagros, sino sentido. Una noche, una anciana se acercó a Leví y le dijo con una sonrisa: «No sé qué hiciste, hijo, pero cuando miro el fuego, ya no veo solo luz, veo esperanza». El sacerdote le respondió con humildad: «No lo hice yo, madre. Lo hiciste tú, al volver a mirar con fe». Y esas palabras se propagaron entre el pueblo como viento entre brasas. El fuego que antes solo vivía en el altar, comenzó a reflejarse en los ojos de la gente. Pero el corazón humano es frágil, y aún la fe más viva puede ser probada. Una sequía cayó sobre la tierra. Los ríos se secaron, los campos se marchitaron, y la gente comenzó a murmurar. ¿De qué sirve mantener el fuego si no tenemos agua? ¿De qué sirve orar si el cielo no responde? Las dudas se extendieron como sombra. Algunos proponían apagar el fuego para ahorrar la poca leña que quedaba. Decían que Dios entendería, que ya no era necesario seguir encendiendo una llama cuando el hambre y la sed apretaban. Leví los escuchaba en silencio, sintiendo cómo la desesperanza se colaba como un viento helado entre el pueblo. Y comprendió que aquella era su prueba. El fuego no se probaba con viento ni lluvia, sino con desesperanza. El fuego del alma solo demuestra su pureza cuando todo alrededor se oscurece. Una noche, reunió al pueblo frente al altar. Las llamas eran pequeñas, y el aire olía a polvo. El sacerdote levantó la voz. «No apaguéis el fuego», clamó. El fuego no es el enemigo del hambre, es su medicina. Porque cuando el cuerpo tiene sed, el alma busca a Dios con más fuerza. Y si el fuego se apaga, olvidaremos quién nos sostiene. El pueblo guardó silencio. Algunos lloraron. Otros cerraron los ojos, recordando los días en que el fuego les había devuelto la fe. Leví tomó un trozo de leña y lo colocó en las brasas. Las llamas titubearon, luego se elevaron lentamente. Y con voz temblorosa, oró: «Señor, si este fuego ha de arder solo por tu voluntad, permite que arda en nuestros corazones cuando falte todo lo demás. Que el fuego no nos dé calor, sino propósito. Que no nos dé luz, sino fe». El viento sopló, y el fuego creció. Pequeño, pero firme. Y el pueblo comprendió. Comprendió que el fuego no era un milagro para los ojos, sino un llamado al alma. Esa noche, cuando todos se marcharon, Leví se quedó solo frente al altar. La llama danzaba, reflejándose en sus ojos cansados. Y por primera vez desde su niñez, sintió que el fuego le hablaba. No con palabras, sino con silencio lleno de sentido. Era como si Dios le dijera sin voz: «El fuego no lo enciendo yo, lo enciendes tú cada vez que eliges creer». Y Leví sonrió, porque comprendió que el fuego no era solo símbolo del amor de Dios hacia los hombres, sino también del amor de los hombres hacia Dios. El fuego que nunca debía apagarse, no era un mandato.
Era un diálogo, un pacto silencioso entre el Creador y su criatura. Y mientras el humo ascendía hacia el cielo estrellado, Leví supo que aquel fuego viviría más allá de su tiempo. Porque mientras hubiera un solo corazón dispuesto a arder por amor, el fuego de Dios seguiría vivo en la tierra. La sequía continuó durante muchos meses. El cielo seguía cerrado, los campos se agrietaban y las noches eran tan frías que el viento parecía morder la piel. Sin embargo, en medio de la escasez, el fuego del altar seguía encendido. A veces temblaba débilmente, como si compartiera el cansancio del pueblo, pero jamás se apagaba. Y en ese simple hecho, el pueblo encontraba esperanza. El fuego se había convertido en el corazón del campamento. A su alrededor, los hombres hablaban con más dulzura, las madres oraban con más fe, los niños dormían abrazados a la luz que los protegía de la oscuridad. El fuego ya no era un ritual, era una compañía. Leví observaba ese milagro silencioso con gratitud, pero también con preocupación. Sabía que el fuego no podía depender solo de él ni del altar. El día llegaría, como siempre llega para todo hombre, en que sus fuerzas se agotarían. Y entonces, ¿qué pasaría con la llama? Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, vio a un grupo de mujeres encendiendo pequeñas lámparas frente a sus casas. Le llamó la atención y se acercó. Una de ellas, anciana y sonriente, le explicó: «Lo hacemos para recordar el fuego del altar, sacerdote. Encendemos una llama para no olvidar que Dios también está aquí, en nuestro hogar». Leví sintió un nudo en la garganta. Aquello que había soñado, que el fuego del templo se extendiera más allá de sus muros, estaba ocurriendo sin que él lo pidiera. El fuego estaba dejando de ser un símbolo centralizado, para convertirse en una llama viva en cada corazón. Durante los días siguientes, el sacerdote comenzó a recorrer las casas al anochecer. Veía pequeñas luces titilando frente a las puertas, iluminando los rostros de las familias. Cada lámpara era un eco del altar. Y comprendió que el propósito del fuego no era permanecer en un solo lugar, sino multiplicarse. En su corazón sintió una revelación. El fuego de Dios no fue entregado para ser custodiado, sino compartido. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Algunos sacerdotes jóvenes se sintieron ofendidos. «Profanan el fuego», decían. «El altar es sagrado, y solo aquí debe arder la llama del Eterno. No debe ser llevada a los hogares como si fuera una simple lámpara». Leví los escuchó con paciencia. «Hijos», respondió, «el fuego del altar no se profana cuando se comparte. Se profana cuando se encierra. Dios no se ofende porque su luz llegue a más corazones. Se duele cuando los hombres creen que pueden poseerla». Los jóvenes guardaron silencio. No sabían cómo responder a una fe tan libre. Leví los miró con ternura y agregó: «No teman. El fuego del altar no pierde su santidad porque ilumine otros hogares. Al contrario, se vuelve más santo cuando transforma el amor en algo cotidiano». Y así fue como nació una nueva costumbre. Cada familia mantenía una lámpara encendida, alimentándola con aceite y oración. Ya no era el sacerdote quien sostenía solo la llama, ahora era todo el pueblo el que aprendía a hacerlo. Con el tiempo, el fuego se convirtió en una red de luz que unía corazones. No importaba cuán lejos estuvieran las casas, ni cuán densa fuera la noche. Desde cualquier punto, siempre podía verse una chispa encendida. Era como si el cielo, al mirar hacia la tierra, viera una constelación viva formada por almas que ardían con fe. Pero el enemigo de toda luz es el olvido. Pasaron los años, y una nueva generación nació sin recordar el origen del fuego. Los hijos encendían las lámparas por costumbre, sin saber por qué. Las oraciones se convirtieron en repeticiones sin alma, y las palabras antiguas perdieron su fuerza. Leví, ya anciano, lo notaba con tristeza. Sabía que el ciclo se repetía, la llama externa seguía viva, pero el fuego interior comenzaba a enfriarse. Una tarde llamó a los más jóvenes y les dijo: «El fuego que se hereda sin conciencia, se apaga con facilidad. No basta con encender una lámpara, hay que encender el corazón. Porque la llama sin sentido es solo humo, y el humo no da luz a nadie». Sus palabras parecieron caer en tierra seca. Los jóvenes lo escuchaban con respeto, pero sin entender del todo. Ellos no habían vivido la sequía, ni las pruebas, ni el silencio de Dios. Para ellos, el fuego siempre había estado allí, y lo daban por hecho. Esa noche, Leví oró más intensamente que nunca. «Señor, no permitas que el fuego se apague por olvido. Si es necesario, envía una prueba que despierte al pueblo. Haz que comprendan que el fuego no es un adorno, sino un pacto vivo». Su oración fue escuchada, aunque no de la forma que imaginaba. Una tormenta terrible se desató semanas después. El cielo rugía con furia, los rayos caían sobre el campamento,
y los vientos arrancaban techos y árboles. El fuego del altar, protegido por muros, resistía, pero muchas de las lámparas de las casas fueron apagadas. Las calles quedaron oscuras. El pueblo entró en pánico, corriendo entre la lluvia, intentando salvar lo que podían. Leví, débil por los años, salió del templo con un bastón en la mano. El viento casi lo derribó, pero siguió avanzando. Gritaba entre el ruido: «El fuego no se ha ido. El fuego no está afuera, está dentro de ustedes». Algunos lo vieron caminar hacia el altar y pensaron que había enloquecido. Pero lo que hizo cambió para siempre la historia del pueblo. Se arrodilló bajo la lluvia, extendió sus manos hacia el fuego y dijo: «Señor, si esta llama ha de morir, que muera encendiendo 1000 más». Tomó una antorcha y la encendió con el fuego del altar. Luego, caminó bajo la tormenta, una casa tras otra, volviendo a encender cada lámpara apagada. Su túnica estaba empapada, sus manos temblaban, pero no se detenía. Y mientras avanzaba, el fuego se multiplicaba. Cada vez que una lámpara volvía a encenderse, un corazón se conmovía. La gente salió a ayudarlo. Los niños corrían, llevando pequeñas antorchas. Las mujeres protegían las llamas bajo sus mantos. Los hombres formaban filas para cubrir del viento cada chispa nueva. Y así, bajo la tormenta, el pueblo entero se convirtió en un solo cuerpo de luz. Cuando la lluvia cesó, el cielo se despejó y una calma profunda cubrió la tierra. El fuego del altar seguía ardiendo, pero ahora no estaba solo. Centenares de luces titilaban alrededor, encendidas por el valor de un hombre que había comprendido que el fuego se mantiene vivo solo cuando se entrega. Esa noche, Leví regresó al templo. Se sentó frente al altar, exhausto, con la túnica aún húmeda. Las brasas reflejaban un resplandor dorado sobre su rostro. Y en su interior, escuchó la voz que había buscado toda su vida. Bienaventurado aquel que comprende que la llama no es suya, sino mía, porque quien enciende corazones no muere jamás. Leví cerró los ojos y sonrió. El fuego del altar ardía sereno, pero el fuego del pueblo brillaba más. Y en ese equilibrio perfecto, comprendió que el propósito se había cumplido. El fuego ya no dependía de un hombre, ni de un templo. El fuego se había vuelto vida compartida. Desde ese día, en todo el pueblo se instauró una nueva costumbre. Cada vez que alguien encendía su lámpara por la noche, pronunciaba en voz baja: «Que esta luz no me pertenezca, sino que me recuerde». Y así, generación tras generación, el fuego siguió vivo. No por mandato, sino por amor. No por temor a apagarlo, sino por gratitud de tenerlo. Y los niños crecieron escuchando una historia antigua que sus abuelos contaban al pie del fuego. Hubo un tiempo en que un sacerdote anciano caminó bajo la lluvia encendiendo lámparas. Y desde entonces, el fuego ya no vive solo en el templo, sino en cada corazón que decide arder por amor. Los años se volvieron siglos. El nombre de Leví pasó de boca en boca, de abuelo a nieto, de maestro a discípulo. El fuego que él había encendido aquella noche de tormenta jamás volvió a extinguirse. No había documento que relatara el milagro, pero las historias seguían vivas en el alma del pueblo. Se decía que cuando Leví murió, su espíritu no partió al cielo en silencio. Dicen que una ráfaga de viento recorrió el templo y las llamas se alzaron hacia el cielo como si lo acompañaran. Desde entonces, cada vez que el fuego crepitaba más de lo habitual, los niños preguntaban: ¿será que Leví está pasando entre nosotros? Y los ancianos sonreían, diciendo: no es Leví, hijo. Es la voz de Dios recordándonos que la fe sigue viva en quien la alimenta. El templo se convirtió en un santuario eterno. No por sus muros, sino por la llama que no conocía fin. Los viajeros de tierras lejanas llegaban para verla. Algunos venían buscando consuelo, otros milagros. Todos se marchaban distintos. Había algo en aquel fuego que no podía explicarse con palabras. Su luz no era solo dorada, a veces parecía tener matices de azul, de blanco puro, incluso de un leve resplandor rosado, como si cada alma que lo mirara viera en él un reflejo diferente. Y es que aquel fuego había dejado de ser una llama física, se había convertido en un lenguaje espiritual. Entre los visitantes había un joven llamado Daniel, hijo de artesanos, curioso por naturaleza. Había escuchado que la llama era eterna, y no podía comprenderlo. ¿Cómo puede un fuego vivir tanto tiempo?, preguntaba una y otra vez. Los sacerdotes respondían con frases solemnes, pero ninguna lo convencía. Una tarde, cuando el templo estaba vacío, se atrevió a acercarse al altar. El fuego danzaba, silencioso, como si esperara su llegada. Daniel extendió la mano, no para tocarlo, sino para sentir su calor. Y al hacerlo, una sensación extraña lo recorrió,
no era calor, era paz. Cerró los ojos, y por un instante sintió que el tiempo desaparecía. Oyó voces antiguas, como ecos lejanos. La voz de Azarías susurrando al joven sacerdote que el fuego arde también dentro. La de Eliab orando bajo la lluvia. La de Leví repitiendo, que esta luz no me pertenezca, sino que me recuerde. Cuando abrió los ojos, las lágrimas corrían por su rostro. Comprendió que la eternidad del fuego no era un misterio físico, sino espiritual. El fuego seguía vivo porque nunca dejó de transmitirse. Desde ese día, Daniel comenzó a regresar cada tarde. No hablaba mucho, solo se sentaba en silencio frente al altar. Los sacerdotes lo observaban, intrigados. Uno de ellos le preguntó, ¿qué buscas, hijo? El joven respondió, no busco nada, solo escucho. ¿Y qué escuchas? Escucho lo que el fuego le dice al alma cuando el alma por fin se calla. Sus palabras se propagaron. Pronto, más jóvenes comenzaron a venir al templo, no para pedir milagros, sino para escuchar. El fuego se convirtió en una escuela silenciosa. Quien se sentaba frente al aprendía sin palabras que la fe no se enseña, se contagia. Un invierno particularmente duro azotó la región. El frío era tan intenso que incluso las brasas del altar parecían resistir con dificultad. Los sacerdotes temían que por primera vez en siglos el fuego se apagara. Pero el pueblo, recordando las historias antiguas, no esperó órdenes. Trajeron madera, cubrieron el altar con sus mantos, y oraron toda la noche. Los niños, con sus pequeñas manos, sostenían antorchas y cantaban canciones que hablaban del fuego de Dios. Las madres recitaban salmos. Los hombres ofrecían lo poco que tenían. Y mientras la tormenta de nieve rugía, el fuego seguía ardiendo. No grande, pero firme, como un corazón que late en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente, el sol se levantó y los rayos se reflejaron en el altar, multiplicando la luz. Parecía que el fuego no solo había sobrevivido, sino renacido. El pueblo comprendió entonces que el fuego eterno no depende del clima, sino de la comunión. Que cuando los corazones se unen, el fuego del cielo encuentra en ellos su refugio. Con el tiempo, Daniel se convirtió en guardián del altar. Pero su manera de cuidar el fuego fue distinta a la de sus antecesores. No se limitó a custodiarlo, lo llevó al mundo. Enseñaba que cada acción hecha con amor, cada perdón otorgado, cada lágrima que se vuelve oración, alimenta el fuego divino. Decía, cuando ayudas a alguien que sufre, el fuego crece. Cuando eliges la verdad sobre la comodidad, el fuego crece. Cuando perdonas, cuando abrazas, cuando oras en silencio, el fuego crece. Sus palabras se grabaron en los corazones del pueblo. La llama dejó de ser vista solo como un símbolo sagrado. Se convirtió en una forma de vivir. La gente comenzó a hablar del fuego del alma. Decían que no era necesario ir al templo para sentirlo, porque bastaba con amar. Pasaron los años, y el fuego siguió siendo faro de generaciones. Pero un día, un grupo de soldados extranjeros invadió la tierra. Arrasaron aldeas, destruyeron los muros del templo y profanaron el altar. El pueblo lloró al ver cómo los invasores se llevaban los objetos sagrados y dispersaban las cenizas. Por primera vez en siglos, el altar quedó vacío. Los soldados se marcharon, y el silencio cubrió las ruinas. El viento soplaba entre las piedras, llevando consigo el olor del humo apagado. Parecía que el fuego, al fin, había muerto. Daniel, ya anciano, regresó al lugar donde una vez había aprendido a escuchar el alma del fuego. Se arrodilló entre los restos del altar y acarició la tierra ennegrecida. No puedo volver a encenderte, susurró con voz quebrada. No tengo fuego, ni leña, ni templo. Cerró los ojos. Y entonces lo comprendió. El fuego no se apaga cuando el altar muere, sino cuando el hombre olvida que es su guardián. Lentamente, llevó su mano al pecho. Sintió el calor de su corazón latiendo, y murmuró. Aquí estás. El fuego no estaba en las piedras, sino en él. Se levantó, tomó una pequeña antorcha y, con las brasas que quedaban, encendió una chispa débil. Caminó por las aldeas llevando esa llama pequeña, encendiendo hogares, lámparas, almas. La gente lo recibía con lágrimas, diciendo, «El fuego ha vuelto». Y él respondía, «No volvió. Nunca se fue. Solo dormía esperando que alguien creyera otra vez». Con el paso de los años, esa chispa volvió a multiplicarse. El fuego que había sido símbolo de un templo se convirtió en símbolo del corazón humano. Los hombres ya no hablaban de un altar de piedra, sino del altar del alma. Cada hogar, cada oración, cada acto de bondad era una chispa del fuego eterno. Y así, la promesa del Levítico se cumplió de manera perfecta.
El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Porque el altar, ahora, estaba en cada corazón que recordaba. Una noche, mientras Daniel dormía, soñó con una vasta llanura iluminada por miles de fuegos. Cada uno representaba una vida, una fe, una historia. Y entre ellos, vio caminar figuras antiguas: Azarías, Eliab, Leví. Todos sonreían. El fuego del cielo se mezclaba con el de la tierra, hasta que ya no había frontera entre ambos. Al despertar, comprendió que el verdadero propósito del fuego no era durar eternamente en la materia, sino despertar eternamente en el espíritu. El fuego que nunca debía apagarse ya no ardía sobre un altar visible, sino dentro del alma de cada ser que alguna vez creyó, amó y esperó. Y así, el fuego cumplió su destino. No morir, sino multiplicarse. No ser custodiado por pocos, sino habitar en todos. En cada hogar donde una lámpara se enciende con fe. En cada oración que asciende en medio del dolor. En cada acto de amor ofrecido en silencio. Ese mismo fuego sigue vivo. No se apagó en el templo. No se extinguió en la historia. Solo cambió de forma para recordarnos que Dios sigue ardiendo en lo humano. Porque el fuego que nunca debe apagarse no está hecho de llama, sino de presencia. El tiempo siguió su curso, y lo que alguna vez fue un templo se convirtió en ruinas cubiertas por la arena. El altar ya no existía. Solo quedaban fragmentos de piedra y un eco en la memoria de aquellos que aún recordaban que, en ese lugar, un fuego había ardido por siglos sin apagarse. Pero aunque los muros desaparecieron, el fuego no murió. Había viajado. Se había escondido en lo más profundo del ser humano, en el corazón de aquellos que todavía miraban hacia el cielo buscando sentido. Era una época distinta. Los pueblos habían cambiado. Las ciudades se alzaban con torres y metales, y la fe de los hombres se había vuelto conocimiento, razón, lógica. Había templos nuevos, pero sus altares eran fríos. Los hombres hablaban del fuego eterno como si fuera una leyenda, una historia hermosa, pero lejana. Y sin embargo, en algunos, en muy pocos, la llama aún ardía. Una de esas almas era Miriam, una mujer de espíritu sereno, que vivía al pie de las montañas. Desde niña había sentido una conexión inexplicable con el fuego. No con el fuego que calienta o cocina, sino con el fuego que ilumina desde adentro. Cada vez que lo miraba, algo en su pecho respondía, como si reconociera una voz familiar. Su madre le contaba viejas historias mientras encendían la lámpara del hogar. Dicen que hace siglos hubo un fuego que nunca se apagó, susurraba. Ardía en el templo, pero también en el alma de los que creían. Y ese fuego, hija, no desapareció. Solo se volvió invisible, esperando corazones que lo recordaran. Esas palabras se grabaron en Miriam como semillas. Con los años, su fe se volvió silenciosa, pero firme. No pertenecía a ningún templo ni seguía doctrinas. Su altar era el amanecer, su oración, la gratitud y su fuego, el amor que ofrecía cada día sin esperar nada a cambio. Pero el mundo alrededor se había vuelto impaciente y frío. Los hombres ya no creían en lo invisible. El ruido del progreso había reemplazado al susurro de Dios. El fuego interior se había apagado en la mayoría, y la humanidad caminaba bajo luces artificiales, sin darse cuenta de que la verdadera oscuridad no estaba afuera, sino dentro. Una noche, mientras el viento soplaba desde las montañas, Miriam salió de su casa con una lámpara en la mano. No buscaba nada, solo quería escuchar el silencio. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el aire tenía el aroma de la tierra fría. Se sentó sobre una roca, colocó la lámpara frente a sí y cerró los ojos. No pidió, no habló, no repitió oraciones. Solo respiró. Y en medio de ese silencio, algo cambió. La llama de la lámpara titiló de una forma inusual, casi como si respirara. Miriam abrió los ojos y la miró con asombro. Dentro de la pequeña llama, creyó ver una forma, un reflejo. Era como si en el centro del fuego hubiese un corazón diminuto latiendo. Sintió que el tiempo se detenía. Todo a su alrededor desapareció, la montaña, el viento, la noche. Solo existía el fuego. Y entonces lo escuchó. No una voz externa, sino un pensamiento que no era suyo, que provenía de una profundidad imposible. El fuego que buscas nunca se apagó, porque tú eres su altar. Has caminado creyendo que estaba fuera, pero siempre ardió dentro de ti. Miriam sintió lágrimas calientes deslizarse por su rostro. El fuego seguía ardiendo, pero ya no en la lámpara, sino en su pecho. Era una sensación indescriptible, una mezcla de paz y poder, de ternura y eternidad. No era calor físico, sino presencia. Era como si el universo entero respirara dentro de ella. Desde aquella noche, algo en Miriam cambió.
Su mirada tenía un brillo distinto, y su voz, una calma que no se podía fingir. Las personas del pueblo comenzaron a notarlo. La buscaban cuando estaban tristes, cuando no encontraban consuelo. Ella no predicaba ni imponía palabras. Solo los escuchaba y les decía: cierra los ojos. Respira. Mira hacia adentro. Ahí arde la llama que olvidaste. Y poco a poco, otros comenzaron a sentirlo también. Un hombre solitario, una madre agotada, un joven lleno de miedo. Todos volvían con lágrimas en los ojos, diciendo lo mismo. Sentí calor en el corazón. Sentí que Dios estaba dentro de mí. El fuego, que había viajado a través de siglos, de nombres, de generaciones, había encontrado nuevamente su altar, el alma humana consciente. Los días se convirtieron en una especie de peregrinación. Gente de aldeas lejanas llegaba hasta la montaña buscando a la mujer del fuego invisible. Algunos la llamaban profetisa, otros, sanadora. Ella solo respondía con humildad: no soy fuego, soy lámpara. La llama no me pertenece, solo la dejo pasar. Y esas palabras se convirtieron en enseñanza. La gente empezó a entender que el fuego divino no se entrega a quien quiere poseerlo, sino a quien se deja transformar por él. Miriam encendía cada noche una lámpara frente a su casa. No por superstición y costumbre, sino por recordatorio. Decía: el fuego arde para recordarme que Dios no está lejos, que cada acto de amor lo alimenta, y cada gesto de egoísmo lo apaga. Los niños crecían escuchando esas palabras, y las repetían jugando, sin saber que estaban perpetuando una sabiduría milenaria. Pasaron los años. Miriam envejeció, pero su llama interior no. A veces, los visitantes más jóvenes se asombraban al ver su mirada viva, su paz constante. Una muchacha le preguntó una tarde: ¿no tienes miedo de morir? Miriam sonrió. ¿Cómo podría temerle a la muerte si el fuego no muere? La muerte apaga los cuerpos, pero no la luz que los habita. El fuego solo cambia de forma, como el amor. Y mientras decía eso, extendió su mano sobre la lámpara encendida y agregó: el fuego de Dios no destruye, transforma, purifica. Nos enseña a recordar quiénes somos cuando el mundo nos llena de sombra. Una noche de invierno, Miriam sintió que su cuerpo se debilitaba. El fuego de su lámpara titilaba suavemente junto a ella. Se acostó mirando su resplandor y murmuró: el fuego cumplió su propósito. Ya no arde fuera, sino dentro de todos los que lo recordaron. Su respiración se volvió tranquila, serena. Y cuando su alma partió, la llama de la lámpara se elevó de forma inusual. Una luz dorada ascendió por la habitación, se expandió por el aire y luego desapareció en un silencio luminoso. Al día siguiente, cuando la gente del pueblo entró a su casa, encontraron la lámpara intacta. Pero el fuego seguía ardiendo. Nadie lo había alimentado, y sin embargo, seguía vivo. Comprendieron entonces que el fuego no era una llama física, sino el alma misma de Miriam fundida con la presencia divina. Desde entonces, cada año, en la fecha de su partida, las personas subían a la montaña y encendían lámparas en su memoria. Pero ya no lo hacían como homenaje, sino como promesa. Una promesa que había atravesado los siglos, desde Azarías hasta Miriam. Mantener encendida la llama interior, pase lo que pase. Y en medio de esas luces, alguien siempre pronunciaba la frase que se había vuelto oración universal. El fuego que nunca debe apagarse no está en el altar del templo, sino en el altar del alma. Así, el fuego volvió a cumplir su propósito. No vivía en piedra ni en oro, sino en corazones vivos. Había pasado de generación en generación, de templo a hogar, de cuerpo a espíritu, hasta convertirse en el símbolo más puro del amor que nunca muere. Y quien aún hoy, en medio del ruido del mundo moderno, enciende una vela con intención, quien ofrece un pensamiento de amor, quien elige perdonar, quien decide creer, sigue alimentando ese mismo fuego sagrado que Dios encendió en el principio de los tiempos. Porque el fuego no pertenece a una religión ni a una era. El fuego pertenece al alma. Después de la partida de Miriam, la montaña se convirtió en un lugar sagrado. No porque allí viviera un Dios, ni porque alguien lo decretara, sino porque la gente que subía a ese lugar lo hacía con el corazón abierto. Cada paso era una oración, cada silencio un canto. Y cuando las noches eran claras, las luces de cientos de lámparas brillaban sobre la colina, como si la tierra entera hubiera decidido recordar su origen de fuego. Los siglos pasaron. El mundo cambió otra vez. Los hombres descubrieron nuevas ciencias, construyeron ciudades, conquistaron el cielo. Pero cuanto más avanzaban hacia afuera, más olvidaban mirar hacia adentro. La luz externa crecía,
pero la interna se apagaba. Y aunque el fuego seguía ardiendo los corazones de algunos, la humanidad entera comenzó a vivir como si esa llama ya no existiera. Las viejas historias de Azarías, Eliab, Leví y Miriam se convirtieron en leyendas. Los maestros las contaban como mitos del pasado, y los niños las escuchaban con una mezcla de fascinación y duda. Nadie negaba su belleza, pero pocos creían que ese fuego invisible pudiera seguir vivo. Hasta que un día, una generación comenzó a buscarlo nuevamente. Fue en tiempos de crisis, cuando la tecnología y el ruido habían llenado todo. Pero los corazones seguían vacíos. Los hombres ya podían comunicarse con el mundo entero, y sin embargo no sabían hablarse entre ellos. Podían encender miles de luces eléctricas con solo un gesto, pero ya no sabían encender la paz dentro de sí mismos. Fue entonces cuando un grupo de buscadores decidió volver a la montaña de Miriam. No sabían qué esperaban encontrar. Solo sentían que había algo en esa antigua historia que seguía llamándolos. Entre ellos estaba una joven llamada Elara, una escritora que había perdido la fe en todo. Había leído sobre el fuego eterno y lo consideraba una metáfora hermosa, pero dentro de sí sentía una necesidad que la razón no podía calmar. Algo en ella, una nostalgia, una intuición, la empujaba hacia ese lugar. El ascenso fue silencioso. Elara llevaba una pequeña lámpara de aceite en la mano, igual que los demás. El aire era frío, y el viento silbaba entre las piedras. Cuando llegaron a la cima, encontraron un círculo de rocas ennegrecidas, los restos de lo que alguna vez fue el altar. Allí, el suelo estaba cubierto de cenizas antiguas, pero en medio de ellas, una sola brasa seguía intacta, como si el tiempo la hubiera olvidado. El grupo se miró en silencio. Nadie se atrevía a tocarla. Elara se arrodilló, acercó su lámpara y dijo: «No vengo a tomar tu luz, vengo a recordarte». El viento sopló y, contra toda lógica, la brasa encendió su llama. El fuego regresó, no con violencia ni esplendor, sino con ternura. Una llama suave, dorada, que no quemaba, sino que abrazaba. Los presentes lloraron. No sabían por qué, pero lloraron. Era como si algo dentro de ellos, dormido por generaciones, hubiera despertado. Elara sintió como su corazón latía con una fuerza nueva. Y dentro de sí escuchó la misma voz que siglos atrás había hablado a Miriam. El fuego nunca se apaga. Solo espera que alguien lo recuerde. Aquella noche, los peregrinos encendieron sus lámparas con esa llama. No había sacerdotes, ni templo, ni ritos. Solo seres humanos reconociendo su luz interior. Elara escribió en su diario: «No hemos venido a adorar un fuego antiguo, sino a reconocer el fuego eterno. Está en todo lo que vive, en cada respiración, en cada mirada de amor. El fuego no pertenece al pasado, pertenece al presente continuo de Dios dentro de nosotros». Esas palabras se difundieron. Viajaron más lejos que cualquier templo o predicación. La gente las compartía, las copiaba, las recitaba en momentos de silencio. Y algo comenzó a cambiar. Personas de distintas culturas, religiones y lenguas empezaron a encender pequeñas luces frente a sus hogares. No como símbolo religioso, sino como recordatorio. Algunos decían: «Es por el fuego eterno». Otros simplemente lo llamaban la luz del corazón. Pero en esencia, todos estaban alimentando la misma llama. El fuego volvió a expandirse, pero esta vez de una manera que ninguna generación anterior había logrado. Ya no dependía de un templo, ni de una montaña, ni de una tradición. Había renacido como conciencia. Elara viajó por distintos lugares, compartiendo su experiencia. Hablaba sin discursos, sin teorías. Solo contaba lo que había sentido aquella noche. La certeza de que cada ser humano lleva dentro una chispa del mismo fuego divino. Decía: «No busques el fuego en el cielo ni en los libros. No lo encontrarás en lo sagrado si antes no lo descubres en lo humano. Porque Dios no se esconde en el misterio, sino en lo cotidiano». Sus palabras despertaban algo en quienes las escuchaban. Los que estaban perdidos encontraban dirección. Los que se sentían rotos recordaban que aún brillaban por dentro. Y así, sin imponer creencias, el fuego volvió a extender su calor sobre la humanidad. Con el tiempo, el movimiento se conoció como los guardianes de la llama interior. No tenían jerarquías ni templos, solo una práctica simple. Antes de dormir, encendían una pequeña luz y decían en silencio: «Que mi fuego permanezca, y que mi luz alcance a otro». No era una religión, era un acto de amor. Y en ese gesto, el fuego que había nacido en un altar de piedra volvió a convertirse en una red viva de luz humana. Miles de pequeñas llamas, unidas por la intención,
creaban un resplandor que ningún viento podía apagar. Cada persona que encendía una luz lo hacía por alguien. Por un enfermo, por un amigo, por una nación en guerra, por un ser querido que partió. Cada chispa era una oración encarnada. Y cada oración, un recordatorio de que Dios seguía respirando en la humanidad. Años después, cuando Elara ya era anciana, volvió a la montaña. No quedaban ruinas, ni peregrinos, ni lámparas. Solo el viento y el cielo inmenso. Se sentó sobre una piedra y cerró los ojos. El fuego seguía ardiendo, no afuera, sino dentro de su pecho. Y en esa quietud absoluta, comprendió el secreto final. El fuego no es Dios. Es la forma en que Dios se manifiesta cuando un corazón decide amar sin miedo. Sonrió, y en su mente recorrió la historia que había llegado hasta ella como un susurro ancestral. Vio a Azarías encendiendo su fe en medio del silencio. A Eliab sosteniendo el fuego bajo la tormenta. A Leví multiplicando la llama por amor. A Miriam recordando que el altar es el alma. Todos eran uno. Todos eran la misma chispa cumpliendo el mismo destino. El viento sopló suavemente, y ella sintió como su alma se disolvía en luz. No había fin, ni principio. Solo un fuego eterno, respirando a través de cada ser. Susurrando la verdad que el tiempo nunca logró borrar. Mientras exista un corazón que ame, el fuego de Dios seguirá ardiendo. Desde entonces, la historia del fuego eterno dejó de ser contada como una leyenda del pasado. Se convirtió en una enseñanza viva, repetida en diferentes idiomas, pero con un mismo significado. El fuego que nunca debe apagarse es la conciencia del amor. Y hoy, aunque el mundo siga lleno de luces artificiales y de noches sin estrellas, basta una sola chispa de fe, una sola acción de bondad, una sola oración sincera, para recordar que el fuego sagrado sigue aquí, esperando ser reconocido, esperando ser compartido, esperando volver. Elara partió de este mundo con la serenidad de quien no teme la noche porque ha aprendido a ver en ella. Su cuerpo fue enterrado en la ladera de la montaña, allí donde un día se encendió la primera lámpara. No hubo ceremonia grandiosa, solo un silencio lleno de presencia. La gente encendió velas, no para despedirla, sino para agradecer. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel acto marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia del fuego. Porque lo que Elara había encendido en la humanidad no podía morir con ella. Había dejado una llama colectiva que seguía creciendo, invisible, en la conciencia del mundo. Ya no eran pocos los que recordaban el fuego interior. En distintos continentes, sin conocerse entre sí, miles de almas comenzaron a vivir guiadas por la misma intuición. Que el amor, la compasión y la fe no eran virtudes separadas, sino diferentes maneras en que el fuego divino se manifestaba a través de los hombres. Al principio, parecían simples coincidencias. Una enfermera que susurraba una oración antes de cada cirugía. Un joven que dejaba flores en la tumba de un desconocido. Un anciano que compartía pan con los que nada tenían. Pequeños gestos que encendían calor donde antes había indiferencia. Con el tiempo, la humanidad empezó a percibir un cambio silencioso. No era una revolución visible, sino una expansión interior. Las personas no decían creo en el fuego, pero lo vivían. Ya no era símbolo ni rito, sino energía viva. Una corriente invisible que unía corazones que jamás se habían visto. Una tarde de verano, en una ciudad moderna llena de ruido. Un niño llamado Isaac observaba las luces parpadeantes de los edificios desde la ventana de su pequeño apartamento. Tenía 7 años y una curiosidad infinita. Su abuela, una mujer de mirada profunda, le había contado historias sobre un fuego antiguo que vivía en las personas. Él no entendía cómo un fuego podía vivir dentro sin quemar. ¿Y si se apaga, abuela?, preguntó. Ella sonrió. No puede apagarse, hijo. A veces se oculta, pero basta con un acto de bondad para que vuelva a brillar. Aquella noche, Isaac encontró a un pajarillo herido en la calle. Lo recogió, lo abrigó y lo cuidó hasta que sanó. Cuando lo liberó, vio cómo el animal volaba hacia el sol naciente, y en su pecho sintió algo encenderse. Una calidez inexplicable, suave pero inmensa. No sabía qué era, pero en ese instante comprendió el misterio del fuego eterno. Elara, Leví, Miriam, todos los que habían custodiado la llama a lo largo de los siglos, renacían simbólicamente en gestos como ese. La llama transmitida, no por herencia, sino por resonancia. El tiempo avanzó, y la humanidad atravesó nuevamente oscuridades. Guerras, caos, desconexión, incertidumbre. Parecía que las luces exteriores lo iluminaban todo, pero el alma colectiva se encontraba perdida. Sin embargo, en medio de esa sombra, el fuego volvió a hablar.
No con palabras, sino con sincronicidades. Las personas comenzaron a tener sueños extraños. Soñaban con llamas doradas que no quemaban, con templos que no existían, con voces que susurraban, el fuego no está afuera. Muchos despertaban llorando, otros con esperanza. Sin saberlo, millones estaban recordando la misma enseñanza antigua. Uno de ellos fue un científico llamado Dr. Aaron Alev, especialista en neuroenergía. Durante años había estudiado cómo las emociones afectaban la biología. Pero lo que lo desconcertó fue un descubrimiento. Cuando una persona oraba o actuaba con compasión, una frecuencia luminosa recorría el corazón y el cerebro, como si dentro realmente ardiera una energía viva. El Dr. Alev no podía explicarlo desde la física, pero escribió una frase en su cuaderno. Tal vez el fuego de Levítico no era símbolo, sino descripción de una realidad interior que la ciencia apenas empieza a vislumbrar. Sus palabras recorrieron el mundo académico y espiritual. Por primera vez, la ciencia y la fe parecían encontrarse en el mismo altar. Poco a poco, los seres humanos comenzaron a comprender que el fuego eterno no era una herencia religiosa, sino una estructura viva en la conciencia de toda la creación. Era la misma energía que arde en las estrellas, que palpita en cada átomo, que calienta el corazón cuando se ama. En templos, en universidades, en hogares. El mensaje resonaba. El fuego de Dios es la fuerza de la vida misma. Ya no se encendían velas por costumbre, sino con propósito. Cada llama representaba una intención, una plegaria, un acto de presencia. Y con cada una, el mundo se hacía un poco más luminoso. Con el pasar de los años, los pueblos comenzaron a unirse cada vez más alrededor de este símbolo invisible. No había líderes, no había credos. Solo una verdad simple, que cada alma es una chispa del mismo fuego universal. En una reunión mundial celebrada en la montaña donde todo comenzó, personas de distintas naciones encendieron juntas una gran llama central. Pero antes de hacerlo, uno de los ancianos presentes dijo: no encenderemos este fuego para adorarlo, sino para recordar que todos ya estamos encendidos. El fuego ardió, alto, dorado, con un brillo que parecía fundirse con el cielo. Las personas se tomaron de las manos, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No había división, ni miedo, ni distancia. Solo una sola respiración. Una sola llama. Un solo corazón latiendo en millones de cuerpos. Y en esa unidad, una comprensión silenciosa descendió sobre todos. El fuego que nunca debe apagarse es el amor de Dios experimentándose a sí mismo en la humanidad. Aquel día marcó el comienzo de una nueva era de conciencia. No fue el fin de la historia del fuego, sino el inicio de su revelación total. Los hombres ya no lo buscaban fuera ni lo representaban con templos. Vivían desde él. Cuando un niño nacía, decían: ha llegado otra chispa al mundo. Cuando alguien moría, murmuraban: su fuego regresa al todo. Ya no había separación entre lo humano y lo divino. Todo era parte de una misma llama eterna. Y así, el mensaje de Levítico, escrito miles de años atrás, se cumplió en su dimensión más profunda. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Porque el altar ya no era de piedra, sino de conciencia. Y el fuego ya no ardía en un templo, sino en el corazón colectivo de la humanidad despierta. Esa noche, el cielo sobre la montaña brilló como nunca antes. Las estrellas parecían acercarse, y una luz dorada descendía suavemente sobre la tierra. Algunos la llamaron fenómeno, otros milagro. Pero quienes conocían la historia comprendieron que era el fuego del principio saludando al fuego del final. El ciclo se había cerrado. No había principio ni fin. Solo un fuego respirando a través del tiempo, enseñando una y otra vez la misma verdad con diferentes rostros, en diferentes lenguas, en diferentes siglos. Mientras un corazón recuerde el amor, el fuego vivirá. En silencio, la humanidad entendió que el verdadero templo es el alma, que la oración más pura es la vida misma, y que cada acto de bondad, cada lágrima sincera, cada perdón concedido, cada sonrisa ofrecida sin esperar nada, mantiene encendida la llama del Creador. El fuego eterno no busca adoradores, busca guardianes, personas dispuestas a vivir con conciencia, a arder sin quemar, a iluminar sin imponer. Y así, el fuego que comenzó como mandato en el desierto, se transformó en el símbolo más grande del amor universal. Hoy, cuando una madre abraza a su hijo, cuando un desconocido ayuda a otro, cuando alguien perdona, ese fuego vuelve a arder. No necesita altar ni templo,
Porque el fuego que nunca debe apagarse es la presencia viva de Dios dentro del ser humano. El mundo había cambiado nuevamente. Las fronteras se desdibujaban, las ideas fluían, y el conocimiento se multiplicaba a la velocidad de la luz. Sin embargo, en el fondo, lo esencial seguía siendo lo mismo. El fuego, ya no como símbolo perdido en el pasado, ni como enseñanza guardada en templos o libros, sino como conciencia viva. El fuego se había vuelto la metáfora central de la existencia, la forma más pura de explicar el misterio de la vida. Había escuelas que enseñaban ciencia y espiritualidad juntas, y en sus paredes, junto a fórmulas y ecuaciones, podía leerse una simple frase: el fuego arde continuamente en el altar, no se apagará. Los maestros la explicaban así: no hablamos de fuego físico, sino de energía divina. El universo está vivo porque hay un fuego interior que lo impulsa todo. La chispa del Creador que sostiene cada átomo, cada pensamiento, cada emoción, cada alma. Y los estudiantes comprendían que esa antigua frase no era un mandato religioso, sino una verdad cósmica. El fuego del Levítico era el mismo fuego del sol, de las estrellas, del amor, de la conciencia. Entre los alumnos de una de esas escuelas estaba Ariel, un joven que escuchaba las enseñanzas con atención especial. Desde niño sentía que dentro de sí había algo que lo llamaba, una especie de voz silenciosa que no provenía de su mente, sino de su centro más profundo. Una noche, mientras caminaba solo, levantó la vista al cielo. Las estrellas brillaban como brasas en la oscuridad infinita. Por primera vez en su vida, comprendió que ese cielo no era algo separado de él. Sintió que el mismo fuego que ardía en las estrellas palpitaba dentro de su pecho. Se detuvo, cerró los ojos y dijo en silencio: si este fuego es Dios, entonces nunca he estado lejos de él. En ese instante, una sensación indescriptible lo envolvió. El aire parecía vibrar, y su cuerpo entero se llenó de una luz suave. No era un fuego que quemara, sino que despertaba. Una voz interior, serena y antigua, le habló sin sonido. Yo soy el fuego que te dio vida. No estoy fuera de ti, ni por encima de ti. Estoy en cada respiración, en cada pensamiento puro, en cada acto de amor que nace sin interés. Cuídame, no con miedo, sino con presencia. Ariel abrió los ojos. El mundo seguía igual, pero él no. Había sentido lo que los antiguos profetas, los sacerdotes, los sabios y los buscadores habían comprendido a través de los siglos: que el fuego no era mandato, sino comunión. Desde aquel día, comenzó a enseñar de una forma distinta. No hablaba del fuego eterno como concepto, sino como experiencia. Le decía a sus compañeros: no necesitamos buscar milagros. El fuego es el milagro. Cada vez que eliges la vida, eliges mantenerlo vivo. Les enseñaba a encender una vela en silencio y observarla con atención. No mires solo la llama, decía. Mira cómo baila, cómo respira, cómo vive. Así es tu alma cuando la fe la alimenta. Cuando la cuidas, brilla. Cuando la olvidas, se apaga. Y mientras hablaba, las personas se quedaban en silencio, porque comprendían que aquella enseñanza no se trataba de religión ni de teoría, sino de volver a sentir. Con el tiempo, Ariel comenzó a viajar por distintas ciudades, compartiendo el mensaje que no era suyo, sino del fuego mismo. Donde quiera que iba, pedía lo mismo: no me escuchen a mí, escuchen su propia llama. Visitaba hospitales, escuelas, cárceles, aldeas. Encendía una luz y decía: aquí está Dios. No en la lámpara, sino en el gesto. Porque cada vez que eliges encender una luz en medio de la oscuridad, el universo entero se ilumina contigo. Y aunque algunos se burlaban, otros lloraban al escucharlo. No porque comprendieran con la mente, sino porque algo en su alma se encendía al oír esas palabras. Una tarde, mientras Ariel caminaba por una playa solitaria, vio a una anciana sentada junto al mar. Sostenía una lámpara encendida, protegida del viento con ambas manos. Él se acercó y le preguntó: ¿qué haces con esa luz aquí, tan lejos de todo? La mujer sonrió. Esta llama viene de un fuego muy antiguo, dijo. Mi madre me la entregó, y su madre antes que ella. No la llevo por costumbre. La llevo porque me recuerda que incluso el océano más vasto no puede apagar lo que Dios encendió. Ariel la miró en silencio. Comprendió que el fuego no se transmite con palabras, sino con presencia. Que cada alma que mantiene viva su llama interior deja una huella invisible que inspira a otros a hacer lo mismo. Le preguntó su nombre, y la mujer respondió: me llamo Miriam. El joven se estremeció. No podía ser la misma,
pero sabía que no era casualidad. El fuego, de alguna forma misteriosa, estaba cerrando un círculo perfecto. Esa noche, mientras el mar brillaba bajo la luna, Ariel comprendió la lección final. El fuego eterno no pertenece a una época ni a una persona. Es un legado que se reencarna una y otra vez en quienes deciden vivir despiertos. Recordó las historias que había escuchado. Azarías encendiendo el primer altar. Eliab sosteniendo el fuego en la tormenta. Leví multiplicando la llama en los hogares. Miriam descubriendo que el fuego vive dentro. El Ara reavivándolo en la humanidad dormida. Todos eran llamas del mismo fuego. Y el ahora era otra más. Un guardián. Un recordatorio viviente de que el fuego nunca se apaga. De regreso a su ciudad, comenzó a enseñar a los niños. No les hablaba de dioses ni de ritos. Solo les mostraba cómo cuidar una pequeña llama. Les decía, cada vez que piensen algo bueno, el fuego se hace más fuerte. Cada vez que agradecen, el fuego se expande. Y cuando aman, el fuego toca el cielo. Los niños lo entendían con una pureza que los adultos habían olvidado. Para ellos, cuidar el fuego no era obligación. Era juego. Era vida. Y así, sin templos ni altares, el fuego volvió a transmitirse de la manera más simple. De corazón a corazón. El Ara había dicho una vez. El fuego no busca adoradores. Busca guardianes. Y ahora, siglos después, esos guardianes eran miles. No tenían un nombre, ni una bandera, ni un credo. Pero compartían una misma certeza. Que el fuego divino solo puede vivir en quien se ofrece a ser su hogar. El fuego seguía ardiendo en la tierra. En el amor. En la compasión. En la música. En el arte. En todo lo que nace del alma y se ofrece sin miedo. Y así, generación tras generación. La promesa se cumplía de nuevo. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. El tiempo volvió a girar, como si el universo respirara en ciclos invisibles. El fuego seguía ardiendo, pero ya no en templos ni lámparas, sino en la conciencia de los hombres que comprendían que vivir con amor era la forma más alta de adoración. El Ara, Leví, Miriam, Ariel, Azarías, Eliab. Todos los nombres se habían disuelto en la eternidad. Ya no importaban las fechas, los lugares, ni los linajes. El fuego era uno, y lo había sido siempre. El mundo, ahora más iluminado por dentro que por fuera, había aprendido que las luces materiales podían fallar. Pero la luz interior era invencible. Cada persona era un altar. Cada respiración una plegaria. Cada acto de bondad una chispa que mantenía viva la llama sagrada. El antiguo versículo de Levítico, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ya no era leído como orden, sino como revelación. Porque ahora se comprendía que ese fuego no hablaba de una llama terrenal, sino del principio vital que anima toda existencia. En el principio, Dios encendió el fuego, no con manos ni con palabra, sino con su esencia. Y cuando sopló sobre el vacío, no creó estrellas, sino fuego disfrazado de luz. Ese mismo fuego tomó forma de mundos, de océanos, de almas, y en el corazón del hombre colocó una chispa diminuta, hecha del mismo fuego eterno. Le dio libertad para cuidarla o dejarla morir, sabiduría para avivarla, y amor para reconocerla. Por eso, cada historia que el hombre ha vivido, cada dolor, cada búsqueda, cada despertar, ha sido un recordatorio del fuego original, la conciencia de Dios dentro de su creación. A través del tiempo, los hombres buscaron a Dios en lo alto, sin darse cuenta de que el fuego ardía en lo profundo. Levantaron templos, encendieron altares, erigieron montañas de plegarias. Pero el fuego verdadero siempre había estado más cerca que su propio aliento. No era un fuego de castigo ni de gloria, sino de unión. Era el puente invisible entre el Creador y lo creado. Y cuando el ser humano encendía su interior con amor, el universo entero respondía, porque reconocía en él la misma vibración que lo originó. Los sabios antiguos lo habían comprendido, pero sus palabras fueron olvidadas bajo el ruido de los siglos. Sin embargo, el fuego, paciente, esperó. Esperó a que la humanidad volviera a cansarse de buscar afuera, y recordara el camino de regreso hacia adentro. Y llegó ese día. La humanidad, exhausta de sus propias conquistas, comenzó a mirar de nuevo hacia su interior. Las guerras disminuyeron. Las naciones comprendieron que la paz no se impone, se irradia. Y el fuego interior, ese calor invisible que vive en el alma, se convirtió en la nueva forma de lenguaje universal. Ya no se hablaba de religión, sino de luz.
Ya no se discutía sobre verdad, porque todos comprendían que el fuego se manifiesta de manera diferente en cada ser. Pero su origen es el mismo. Un anciano sabio escribió en ese tiempo una frase que quedó grabada en los libros del alma humana. El fuego no vino al mundo para que lo adores, sino para que te reconozcas en él. Y esa frase se convirtió en la síntesis de miles de años de búsqueda. Porque cuando el hombre comprendió que el fuego de Dios no estaba afuera, sino que era su propia conciencia encendida, dejó de sentirse separado del cielo. Comprendió que no hay distancia entre la llama y el sol, entre el alma y su fuente. Ariel, antes de morir, había escrito en su cuaderno: el fuego no necesita guardianes, sino continuadores. No se hereda por palabra, sino por presencia. No se enseña, se enciende. Sus discípulos tomaron esa frase y la grabaron en piedra. Pero el verdadero monumento no fue físico, sino energético, porque cada vez que alguien repetía esas palabras con el corazón abierto, la llama del mundo se expandía un poco más. El fuego se había convertido en conciencia colectiva. Ya no pertenecía a una cultura, ni a una era, ni a un nombre. Era la respiración del todo. Y un día, cuando la humanidad alcanzó suficiente silencio interior, el fuego habló otra vez. No como voz, sino como entendimiento. Cada alma sintió lo mismo al mismo tiempo. Una comprensión tan pura que las lágrimas brotaron sin tristeza. Yo soy el fuego que une. Yo soy la vida que arde sin destruir. Yo soy la presencia que los habita. El calor que los mantiene. La luz que los guía. No me busquen en el cielo, porque el cielo está en ustedes. No me teman, porque soy el amor encendido. En ese instante, millones de personas sintieron el mismo calor recorrer su cuerpo. Una energía suave y amorosa que los abrazaba desde dentro. El fuego ya no era enseñanza. Era experiencia. Desde ese día, la humanidad vivió de otra forma. No hubo más templos, porque cada casa era un santuario. No hubo más sacerdotes, porque cada alma era su propio altar. Y el fuego, por fin, descansó en lo que siempre había querido ser. Una llama compartida. La tierra entera se volvió un resplandor silencioso. Por las noches, las ciudades brillaban no por las luces que fabricaban, sino por la luz que emanaba de sus habitantes. El fuego no necesitaba ya ser alimentado, porque la humanidad había aprendido a vivir desde él. Entonces, una noche, el universo entero pareció detenerse. El cielo se abrió como una gran bóveda de fuego dorado. Y una voz, no humana ni divina, sino ambas, pronunció las últimas palabras del ciclo. He cumplido mi propósito. He encendido el fuego eterno en cada ser. Ya no necesito altar, porque ustedes son mi altar. Ya no necesito que me invoquen, porque soy en ustedes. La tierra tembló suavemente, no por destrucción, sino por comunión. El fuego del principio y el fuego del fin se unieron en una sola llama, y desde entonces, nada volvió a ser igual. Hoy, cuando alguien enciende una vela y la coloca frente a sí, tal vez no recuerda la historia completa, pero el alma sí, porque esa luz, por más pequeña que sea, lleva en su centro la memoria de todas las llamas que la precedieron. Cada chispa, cada generación, cada alma encendida, es parte del mismo fuego eterno. Y cuando un niño mira una llama y se queda en silencio, cuando una persona ayuda sin esperar, cuando alguien ora desde el amor, esa llama vuelve a brillar con el mismo resplandor del principio. El fuego no se apagó, solo se transformó. Ahora arde en forma de compasión, de sabiduría, de conciencia, de vida, porque el fuego que nunca debe apagarse, no es materia, es espíritu, y su misión no es iluminar templos, sino corazones. Y así será mientras exista el aliento de Dios en el mundo, mientras el amor siga moviendo la creación, mientras un solo ser recuerde que fue hecho de luz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Pero ahora sabemos que el altar eres tú, y mientras tu alma elija amar, el fuego del Creador seguirá ardiendo, a través de ti, por toda la eternidad. El fuego que nunca debe apagarse, no nació en un templo, ni en un altar de piedra. Nació en ti, porque cuando el Creador sopló el aliento de vida en el primer ser humano, no solo dio respiración, dio fuego, una chispa divina, eterna, capaz de alumbrar incluso en las noches más largas. A veces ese fuego parece debilitarse. La vida duele, los días pesan. Las preguntas se vuelven más grandes que las respuestas. Pero aunque el viento sople y las sombras se acerquen, esa llama sigue ahí, esperando que la mires.
esperando que la reconozcas, esperando que la alimentes con amor. Porque el fuego no se extingue cuando hay fe. Y no hablo de la fe que se grita, sino de la fe que se vive, esa que se expresa en un abrazo, en un perdón, en una palabra amable, en una lágrima que se ofrece sin resentimiento. Ese es el fuego del alma, el que no se apaga, el que ilumina sin destruir, y transforma sin exigir nada a cambio. Y tal vez, si hoy estás escuchando estas palabras, es porque tu fuego también te está llamando. Quizá lo habías olvidado, pero sigue ahí, esperando ser reconocido. Permítete detenerte un instante. Mira dentro de ti. Ahí, en ese silencio profundo donde nadie más puede entrar. El fuego sigue ardiendo. No para castigarte, sino para recordarte que sigues vivo, que sigues siendo parte del todo, que el amor de Dios nunca te ha abandonado. Y si esta historia encendió algo en tu corazón, te invito a no dejar que esa llama se apague. Sigue alimentándola con cada acto de bondad, con cada pensamiento de esperanza, con cada oración sincera. Y también te invito a quedarte aquí, en este espacio donde las historias no solo se cuentan, sino que despiertan, porque este canal existe para eso, para recordarte quién eres cuando tu fuego interior brilla con fuerza. Suscríbete, no como quien busca escuchar más palabras, sino como quien desea mantener viva su luz. Cada historia es una chispa, cada mensaje, una llama más en el altar de tu alma. Y si alguna vez la oscuridad te visita, regresa aquí. Habrá siempre una voz que te recuerde. El fuego de Dios nunca se apaga. Solo espera volver a arder dentro de ti. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.